Pedro Abelardo fue un filósofo, teólogo y también lógico medieval que vivió durante el periodo del siglo XII. Sic et Non es su obra más conocida, en la que es reconocido por hacer crítica de lo establecido y reconocer y poner de manifiesto lo que sería la importancia del razonamiento a la hora de afrontar las problemáticas teóricas como la interpretación o el estudio de las Sagradas Escrituras, y no simplemente el seguir reglas prescritas. Abelardo fue un filósofo que gustaba de analizar contradicciones varias. Él le dio una especial importancia al asunto de la educación y se le considera el padre del conceptualismo, que fue, digamos, la primera forma del nominalismo posterior que se instituiría en Guillermo de Ockham, de quien después hablaremos. El conceptualismo, frente a la posición realista que afirma que los universales o los conceptos, los modelos abstractos de las cosas reales tenían una existencia real diferente de la de sus objetos y no meramente conceptual o mental, vaya, no era una existencia psicológica, sino una existencia fáctica, una existencia efectiva. Abelardo no estaba de acuerdo con esto. Decía que en el fondo eran construcciones mentales, eran parte de esta realidad psíquica y no del mundo externo, del mundo objetivo en el que el sujeto se desarrolla y se desenvuelve, lo cual, pues en su contexto, era ya de por sí bastante subversivo. Desde el ámbito de la ética y la moralidad, Abelardo le daba una especial importancia a las intenciones éticas detrás de las acciones que realizaba el individuo. Él criticaba la obediencia ciega con respecto a determinadas reglas y pues propugnaba esta intencionalidad al momento de tomar decisiones éticas, y habló a su vez de la individualidad de las almas. Él creía que cada ser humano tenía un alma individual que era única. Le cedo la palabra a mi compañero Jorge. Bueno, volviendo al tema de Averroes, se me pasó mencionar algunos puntos acerca de las interpretaciones que eran de naturaleza aristotélica sobre las posibles esencias de cada ser. También existían para Avicena, también para Memón y también para Nasser al-Farabi y también para Averroes, seres cuya esencia era tanto mineral, vegetal, animal, etcétera. Las mismas causas que conocemos en Aristóteles, completamente aristotélicos, eran realmente todos. Otro punto importante antes de pasar a Averroes completamente fue la crucialidad de Avicena al remarcar algo muy importante que ningún filósofo había hecho antes: la diferencia entre la esencia y la existencia. Digamos que la esencia era lo que hacía el ser ser, no era la palabra es quiridante, y era la razón por la cual el ser era, no era, digamos, la propiedad inmediata del ser, de lo que podía ser, aunque es un poco redundante. Y la existencia era solamente aquella cosa, digamos, material, o aquel cuerpo que le daba sentido a que esa cosa existiera, de forma que era la relación más directa con la que podíamos tener algún tipo de comparación. Sin embargo, es una diferencia muy grande distinguir lo que es de lo que en esencia es, porque no es lo mismo decir que un pez es un pez a decir que un pez en esencia es un animal que es capaz de nadar, reproducirse, etcétera, etcétera. Una tesis fundamental de la reproducción de Delbruck. Pero continuando con eso, Averroes, ahora sí ya introduciéndonos al tema del cordobés,
Ibn Rushd, Abu Ismail al-Maham Ibn Rushd. Fue tanto teólogo, político, estuvo involucrado en temas políticos. Este punto es un poco interesante de señalar. Lo más, digamos, efectivo para la filosofía o la interpretación filosófica de Averroes era la dualidad del ser. Suena un poco extraño, pero digamos que era un ser comparado consigo mismo, en el cual había un punto crucial entre la persona que somos, por ejemplo, dando ese ejemplo, la persona que soy en este momento con la persona posible que puedo ser, era como un punto de comparación entre lo que es a lo que es posible ser. Igual, tiene que ver un poco con la redundancia del sistema plotiniano de la degradación y qué puedo ser y qué puedo alcanzar. Sin embargo, es muy importante resaltar que todo este aspecto que se combinó de Averroes y que retomó de Avicena, que retomó de Ibn Rushd y que retomó de Maimónides, sumado a la filosofía política que daba, fue la distinción principal de Averroes. Para mí, por lo menos, es muy importante recalcar en Averroes el tema político. Sabíamos que era un aristotélico por referencias de sus textos, sin embargo, para el tema de la política jamás pudo leer a Aristóteles porque jamás se pudo traducir ni al Islam el tratado de política de Aristóteles. El único que tenían en ese momento traducido era la República de Platón. Y de hecho es muy interesante porque a partir de todas estas nociones de ideas y de formas de cómo debe ser el ser humano, fue que rescató Averroes una política centrada en la justicia. También es un poco interesante porque en ese contexto, digamos, los cordobeses los islámicos habían empezado conquistas dentro del sistema de España, lo que pues la provincia de Córdoba, España. Y sí, o sea, venía de secuencias entre guerras, conquistas, y fue como se pudo dar un desarrollo político en el que no recuerdo si estaba hecho por sistemas de reinados pequeños. Sin embargo, esta forma de gobernar fue importante porque tenían un comercio realmente increíble los cordobeses en este momento. Entonces estaban en el punto máximo de la filosofía, en el que podían hacer interpretaciones de textos, traducciones, y digamos eran la llama en ese momento tanto de la sabiduría, porque habían mezclado todos los temas aristotélicos de conocimiento. Incluso Averroes integró sistemas de medicina, de teología, de cosmología, incluso de antropología, de estos clásicos que recuperó de la antigua Grecia, y también desde luego matemáticas. Digamos, era un verdadero polímata para ese momento, pese a que los conocimientos eran bastante reducidos. Y incluso en los conventos donde se hacía justicia, todo esto que proponía Averroes, había un círculo de gente dedicada precisamente al estudio, y esto permitió pues dar paso a más estudios posteriores sobre cualquier disciplina que terminó culminando cercano al romanticismo, del que todos esos cordobeses desarrollaron esa justicia. Pero volviendo al tema de la política y la moral en Averroes, fue centrado completamente en el sistema de Platón de la República. Aunque parece sonar un poco absurdo, la moral para el hombre era que él debía cuidar tanto proveer su cuerpo como de conocimiento. La justicia debía ser lo más efectiva posible. Había un sistema, digamos, de Estado que tenía que gobernar todo. Eso sí es algo, podría considerarse un poco totalitario, pero entendiendo para esos tiempos las libertades eran muy reducidas. Aparte, las intervenciones políticas en ese momento por el sistema de pesca que viene cerca de esa región era bastante grande. Entonces convenía realmente a la economía darse un poco más de servir del Estado. Y de esto la política, pues que más vaya, suena redundante, pero fue lo mismo, fue una reinterpretación de los textos platónicos, del texto platónico, ¿no? Sabemos de que el hombre debe ser sabio, proveerse de sabiduría, cuidar sus retos, cuidar su sociedad, servir a su sociedad, trabajar en sociedad, una comunidad igualitaria. Y pues era realmente algo que se respetaba mucho para el sistema de leyes de los cordobeses, por atribuirle a su nombre, porque ya eran cordobeses en ese momento.
Ramiro, algo. Sí, sí, la verdad es que yo quisiera ampliar un poco aquí por medio de mis notas por lo que se llevó a cabo el juicio que terminó con la muerte o la ejecución de Margarita Porete. Me parece algo sumamente importante, no solo por el morbo de haber sido víctima de la Inquisición o la Santa Inquisición, que cabe mencionar, hay mucho morbo al respecto entre creyentes y no creyentes, pero analizándolo desde meramente la filosofía, el por qué sus posturas, tesis y declaraciones calaron tan fuerte en la Iglesia como institución. El primer concepto que hay que abordar para poder entender por qué se llevó a cabo este juicio en contra de ella es su concepto de amor divino, ¿sí? En Margarita Porete, el concepto de amor divino es el amor desinteresado, es el amor más puro, es la más alta de las virtudes y al cual todos tenemos acceso, ¿sí? Dios nos dotó de esa capacidad, está en nosotros alcanzarlo, obtenerlo, sin la necesidad alguna de algún intermediario, llámese iglesia como institución, llámese clero, llámese lo que sea que tenga que ver con la institución religiosa. El individuo común y corriente, como todos, no lo necesitaba, ¿sí? Aquí es el primer punto donde le está restando importancia a la iglesia como institución de peso. El siguiente punto es su postura de la aniquilación del yo, en el cual defendía la renuncia total a la voluntad propia y a la individualidad. ¿Esto para qué? Decía que solo a través de la renuncia completa de nuestro ego, es decir, esta individuación de nosotros mismos, con esto nosotros abrazaríamos una entrega total hacia Dios y lo podíamos alcanzar. Entonces aquí es una muestra más de que no se necesita o no necesita el individuo de ningún intermediario para alcanzar esta virtud. Otro punto muy, muy importante es el conocimiento directo de Dios. Ella afirmaba que este conocimiento directo y personal de Dios estaba al alcance de todos, simple y llanamente por el hecho de que estaba en nuestra alma que fue creada por Dios, que a su vez Dios pues es perfecto, ¿no? Entonces nos dotó de un alma completamente perfecta, valga la redundancia, que sabiendo hacer uso de ella podíamos alcanzar a Dios. Y por último, pues una crítica directa. Las anteriores fueron como en un sentido indirecto, su intención no era lastimar per se a la iglesia como institución, pero pues obviamente se los llevó de encuentro. Y en este último punto ya es una crítica directa, ¿no? Por medio de sus ideas y sus escritos, pues desafió directamente a la autoridad religiosa, cuestionando la necesidad de intermediarios, es decir, ya lo plasmó en textos, en donde motivaba al vulgo para que por medio solamente de su alma pudieran ellos alcanzar esta virtud. Entonces, estos son algunos de los puntos más importantes por los cuales se le fue ejecutada. No cayeron bien estas posturas dentro de la iglesia como institución, pero cabe mencionar en la gente, en las masas, sí cayeron bien estas ¿cómo decirlo? Ayúdame con la palabra. Estos planteamientos o estas reflexiones. Estos pensamientos de acción, creo que es el concepto correcto, pensamientos de acción. Trataba de iluminar a las personas para que a través de ellos mismos, que aquí es un tanto contradictorio, ¿no? Porque primero apela a una desindividuación, pero a su vez alcanzar la virtud es por medio de uno mismo, ¿no? Pero al ella sugerir
que hiciéramos a un lado la individuación se refería a estar en comunión con Dios. Y luego, cuando motiva para que como individuos alcancemos la virtud con Dios, ahí sí se refiere a terceros o agentes terceros, como lo sería la institución cristiana, ¿no? Entonces, estos son algunos de los puntos, pienso que los más importantes, por los cuales no fue bien recibida en la iglesia y terminaron ejecutándola. Guillermo de Ockham podría considerarse el digno sucesor de Pedro Abelardo. Este fue un filósofo y teólogo inglés del siglo XIV. Es mayormente conocido por su famosa navaja de Ockham. Es muy curioso y me gustaría mencionar como una anécdota personal. Yo conocí la navaja de Ockham en el contexto de foros de discusión, de debate en Facebook. La verdad, nada que ver con algo formal. Era gente discutiendo la existencia de Dios. Y así me divertía yo a los 12 años, como todo un campeón. Como un nuevo ateo. Como un nuevo ateo en secundaria. Me la pasaba discutiendo con señores y señoras sobre la existencia de Dios en foros de discusión en Facebook, güey. Y la gente hablaba de esta navaja de Ockham y hablaban del lado de los ateos. Era un argumento empleado en favor del ateísmo, la navaja de Ockham, lo cual menciono porque es súper irónico, súper paradójico. Pues Ockham totalmente cristiano, católico, ¿no? Ockham formula su navaja como un imperativo de simplicidad, ¿sí? En igualdad de condiciones, nos dice Guillermo de Ockham, la explicación más simple suele ser la correcta, por supuesto. Y sobre todo también es un imperativo de unidad, ¿no? De buscar no multiplicar los entes de manera innecesaria en una explicación. Entonces, precisamente por esto se utilizaba como un argumento ateo, ¿no? ¿Qué explicación es más simple para el origen del universo, ¿no? O sea, un fenómeno físico espontáneo o un señor barbón creó el mundo en 6 días y el séptimo decidió descansar, etcétera, ¿no? Con un aspecto eurocentrista, con un aspecto totalmente. Y obviamente, pues también es una explicación que multiplica los entes de manera innecesaria, porque luego no nada más tienes a Dios, sino también a los ángeles, tienes a Lucifer, tienes todas estas cosas, ¿no? Y desde una explicación científica simplemente sería el universo como generación espontánea de un proceso físico, ¿no? Y esto se me hace algo súper irónico de resaltar. Ahí solo te quiero interrumpir un poquito para robustecer un poco lo que acabas de explicar en esta multiplicación de entes a la hora de intentar dar una explicación. Él lo llamaba, es un concepto muy muy poderoso, economía de pensamiento. Así es. Que lo que hoy en día está tan de moda, que es el sobrepensar, ¿no? Sí. Entonces él apelaba a, pues, no sobrepienses, Claro. Lo más sencillo seguramente, o vaya, en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. O sea, si la evidencia disponible es igual para ambas posturas, ¿no? En igualdad de condiciones. Entendiendo que ambas van a tener cierta duda, ¿no? Por supuesto que sí. En igualdad de condiciones, la explicación más plausible es la correcta, ¿no? Y el ejemplo que se suele dar es: tú vas por la calle y encuentras un charco, puedes pensar que es orina de unicornio o puedes pensar que llovió, ¿no? Entonces, en igualdad de condiciones, tal vez no tengo evidencia de que llovió, y tampoco tengo evidencia de que un unicornio orinó en la calle, pero probablemente la explicación más sencilla es la correcta. Bueno, tu ejemplo es un tanto fantasioso, muy válido, pero nada más quiero platicar yo cómo entendí el concepto o cómo me fue explicado. La creación, construcción de la pirámide de Giza, ¿no? O las pirámides de Egipto, sí, ¿no? que se fueron aliens. Sí, ok. Es que es un buen ejemplo de multiplicar los entes de forma innecesaria. Una teoría es que fue construida por el hombre, por eso tardaron tantos años. Y la otra es que la construyeron los extraterrestres, ¿no? Sí, pero como multiplicando los entes de forma innecesaria. Como dijo Rubén, o sea, una afirmación va a llegar a otro, te va a traer otro cuestionamiento, y cuando lo logres afirmar te va a llevar a otro y va a ser cuento de nunca acabar. Por supuesto. Es decir, ok, fueron los extraterrestres quienes construyeron las pirámides, ok, ¿y por qué ahí?
No, pues porque era un terreno árido o ocupaban un terreno seco. Ok, ¿y por qué ocupaban un terreno seco? Cuando la explicación más sencilla es, pues ahí estaba instalada la cultura egipcia, ¿no? Claro. Esta cultura milenaria, y pues por eso, por este asentamiento de cultura, por eso se llevó a cabo la construcción. Entonces, nada más quería dar yo ese paréntesis. Occam ya es nominalista, y esto de nuevo frente a la postura realista que afirma la existencia efectiva de las ideas platónicas, ¿no? Platón es el primer gran ejemplo, el gran realista en este sentido, que luego es un puro idealismo, pero realista en el sentido de afirmar la existencia efectiva de las ideas perfectas, eternas, inmutables y etéreas en el mundo de las ideas, que era la verdadera existencia, ¿no? Frente al mundo de las apariencias, al mundo sensible. Frente a esta postura que se mantuvo a lo largo del tiempo, después de Platón, trascendió a su autor, ¿no? Frente a esta postura está el nominalismo de Occam, que dice que estas cuestiones, estos conceptos generales, estos universales, en realidad no tienen una existencia efectiva, sino que son simplemente nombres que se le dan a generalidades y no son independientes de los objetos que designan en realidad desde el punto de vista de Occam. No tienen ninguna existencia objetiva estas abstracciones, más allá de ser meras abstracciones, meros productos del pensamiento humano. Son nombres, y estos nombres son al final, o más bien en principio, arbitrarios. Asimismo, Occam distinguía muy bien entre la fe y la razón. Él decía que la fe era imposible de demostrar por medio de la razón, que simplemente pues, es fe, precisamente. Y la razón, por su lado, no tiene por qué comulgar con la fe. La razón tiene su campo de acción y la fe tiene su campo de acción. Está como esta distinción ya entre lo espiritual y lo práctico, lo científico, ¿no? En Guillermo de Occam, a diferencia de, por ejemplo, Tomás de Aquino, que él creía que la razón debía estar supeditada a la fe, las 5 vías de demostración de la existencia de Dios, etc. Occam dice, no, fe y razón ni se llevan bien, ni se llevan mal, ni se topan, no se conocen, ¿no? Cada quien su pedo. Como en un sentido, ¿cómo se le llama este concepto en la naturaleza? En donde dos seres pueden coexistir aunque uno sea potencialmente depredador del otro. No. Se me fue el concepto, ahorita lo busco, Sí. pero va por ahí. Occam también era partidario del voluntarismo. Fíjate, okay. Yo me emocioné cuando lo vi porque, voluntad, Schopenhauer, ¿no? Pero no, significa en realidad que, aunque nos duela a nosotros los ateos que citábamos la navaja de Occam en los foros de discusión de Facebook, ¿no? Occam creía que la voluntad de Dios estaba por encima de la naturaleza, de la razón, la lógica y las leyes en general del pensamiento. Entonces, a diferencia de Tomás de Aquino, por ejemplo, que decía que Dios es omnipotente y que esta omnipotencia significa que puede hacer todo aquello que es lógicamente posible, es decir, que no es contradictorio, Occam dice no, Dios puede hacer y deshacer como quiera, ¿no? O sea, Dios es el gran soberano arbitrario en este sentido. Que si un día se le antoja puede hacer al ornitorrinco, por exactamente, ejemplo. Si un día se le antoja, Dios hace un ornitorrinco y le da su propio planeta con sanidad básica universal, a diferencia de nosotros que no tenemos, ¿no? Entonces, para Occam, Dios no está limitado por absolutamente nada. Su voluntad es absoluta en este sentido. A mí me gustaría también establecer como un nexo entre estos autores que hemos estado discutiendo. Y, por ejemplo, yo veo que Occam tiene ciertos puntos similares con el misticismo de Margarita Porete, por ejemplo. Cuando ella niega... Y de Hildegarda. Y de Hildegarda, pero especialmente con la cuestión de Margarita Porete, yo pienso en esta negación del pecado, porque como todo es perfecto, derivado de la creación de un ser perfecto y amoroso además, ¿no? A mí me parece que tendría sentido también desde la postura radical del nominalismo de Occam cuestionar conceptos precisamente como el de pecado, o ya de por sí conceptos como el del bien o el mal
que son el bien y el mal, sino universales, como arquetipos, ¿no? Y pues, desde la postura nominalista de Occam tendría que entenderse a estos conceptos como nombres, como conceptos abstractos que pertenecen arbitrarios, que pertenecen al ámbito de la mente y que no están ahí fácticamente en la existencia. ¿Tú qué opinas de eso, Jorge? Solamente antes de que Jorge comience con su punto de vista, regresando a este concepto de Occam en el que dice fe y razón, ambas funcionan, ambas existen, pero no tienen por qué tener entre sí, no tienen por qué tener algo entre sí. A lo que yo me refería era una relación simbiótica, o sea, claro. uno puede vivir, ambos pueden coexistir, aunque no se estén ayudando simultáneamente. Claro. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Ni ayudando ni atacando. Ni ayudando ni atacando, o sea, ni para bien ni para mal. En biología un ejemplo claro es, pueden existir en el mismo planeta un colibrí y un tiburón blanco. Sí, o sea, por supuesto. No pasa absolutamente nada. Bueno, es que considero que hay una pequeña y muy grande distinción sobre, primero, nominalismo de Occam entendido a nivel de interpretación de lo que son las cosas, y después el tema religioso, por no llamarlo de otra forma, porque realmente es lo que es, de Margarita Porete. De hecho, si Occam ha dicho que las dos pueden existir como tal, Margarita Porete creo que diría lo contrario, debido a que, bueno, lo contrario no exactamente, no es que las dos no puedan existir en ningún caso, pero sí resulta muy diferente al momento en el que planteamos el punto de que para Margarita Porete, por ejemplo, en el espejo de las almas, habla de que es la virtud del ser humano la que puede alcanzar la relación con Dios, a la que llama la fe completa, ¿no? Entonces por eso en las primeras analogías del libro hace que se despoja por completo el espíritu del cuerpo para no estar afectado de las diferentes virtudes que corrompan las pasiones. Pero más adelante, como se va viendo en el texto, se ve que es por el contrario todo completamente diferente, porque se pasa de un grado en el que la fe debe de ser lo más fuerte a uno en donde la fe, guiada por la razón del ser humano, puede vivir por voluntad propia, ¿no? Y como dijo Ramiro, fue este punto en donde a los más, digamos, a la iglesia no le gustó y la terminó matando por lo mismo. A los altos mandos. Los altos mandos, porque al momento de negar la relación de la conexión con Dios, de hecho Margarita Porete lo dice, al momento de que un alma es libre por sí misma, libre en tanto que puede entender la perfección consigo mismo y alcanzar un grado de pureza con Dios, pues no necesita a Dios, no necesita estar en relación con Dios, ¿no? Bueno, yo lo entiendo como que sí se busca la relación con Dios, simple y llanamente deja a un lado al intermediario. Exacto, es como que Dios... El intermediario pues es la iglesia. Es la institución, ¿no? la institución, pero incluso yo me atrevería a decir que es el mismo Dios, porque fue lo que, para empezar, se empezó planteando, ¿no? Fuertes declaraciones. Es una fuerte declaración porque es, digamos, para mí la tesis fundamental del libro del espejo de las almas. En el momento en el que el cuerpo, guiado por la razón, se conduce a sí mismo y se considera libre, que este es el concepto clave, ya no depende de Dios, sino de él mismo. Ok. Pero al final de cuentas lo que buscas es alcanzar a Dios. Entonces, pero, o sea, ¿tú crees que en Margarita Porete ya hay una especie de existencialismo? Claro, es completamente, digamos, al modo de la experiencia interior de uno mismo, ¿no? Por eso es que es más importante, es muy importante en este punto misticismo. Tal vez si dejamos de lado un poco las alucinaciones y las visiones y todo esto, sí es una gran forma de entender lo que es la percepción interna de uno mismo, ¿no? Tal vez a la forma de Bataillé o no sé, de otros autores que pudiesen dar a entender cómo es estar en relación consigo mismo. Claro, el proyecto. El proyecto personal de la vida de un filósofo, ¿no? Que creo que en todos los casos hemos visto, pues vaya, ¿qué es la filosofía sin una filosofía para la vida, ¿no? Entonces es donde Margarita Porete y los místicos ganan en este punto. Por supuesto. Vaya, me siento bien, me siento feliz.
el punto que creo que considero importante de Porete. Okay. Yo quería, digo, a menos que quieras decir algo más de Porete porque voy a cambiar el tema. No, está bien. Ok. Ahorita que explicabas a Averroes, me llamó mucho la atención este concepto de separar esencia de existencia. Y vuelvo a lo que dijo ahorita Rubén, como que Un existencialismo. un existencialismo temprano, ¿no te parece? Sí, ahí está ya Sartre, ¿no? Sí, exacto, La exacto. existencia O sea, procede de la esencia. exactamente, separar la esencia de la existencia. Y luego tú citas, ¿qué soy y qué puedo ser? Obviamente aquí hay mucho Aristóteles de por medio, ¿no? Bueno, o sea, la- estás hablando de la potencia, claro. Lo de qué soy y qué puedo ser Ajá. es de Averroes. Lo de la esencia y la existencia ¿Es de? es de Avicena. Perdón, de Avicena, Sí, de Avicena. Y como, bueno, Bueno, la esencia es, digamos, lo que hemos entendido hasta el momento de la esencialidad de las cosas, ¿no? Y la existencia se refiere a la forma en la que se presenta la cosa, ¿no? Ok. Es por eso que... Pero, ok, mi pregunta específica es, ¿no te parece un existencialismo temprano? Es que el ser, el soy y el poder ser, esta distinción. No, pero estamos en separar esencia de existencia, porque son autores distintos. Ujú. Separar esencia de existencia, ¿te suena existencialista? Depende de cómo sea esta separación. Exacto, es que depende de la postura, porque si lo ves desde Avicena, lo ves desde un punto de estudio de las cosas. Y Metafísica. Si lo ves, exacto, lo ves desde un punto de estudio metafísico. Y si lo ves desde una perspectiva tanto personal como dijimos ahorita, Sartre, pues es completamente distinto, ¿no? Ok. Pero Sí, claro, es una cuestión también de contextos. sí, Pero De saber si nos referimos a objetos o nos referimos al individuo. a mí Exacto. lo que me hizo más ruido es el ser, el que soy ¿Y qué y el puedo ser? poder ser. Porque ese sí es de Averroes, ¿verdad? Eso es de Averroes, porque eso sí es súper existencialista, ¿no? O sea, en Kierkegaard la angustia es querer ser algo distinto de lo que efectivamente se es, y luego posteriormente en Heidegger tenemos el preserse, ¿no? Como categoría, como existenciario, que consiste en que uno no es únicamente aquello que efectivamente es, aquella posibilidad que uno es en cada caso, sino también aquello que uno no es. También está en Averroes. Eso está en Averroes, sí, es muy interesante, súper interesante. El complemento de todo ser es todo aquello que no es, ¿no? Claro, Y es un estudio yo creo que metafísico. esto se remonta hasta Aristóteles en el acto y la potencia, ¿no? Claro, sí. Por supuesto, y no lo mencioné, pero se tiene registro de que en realidad la navaja de Occam ya estaba en Aristóteles. Un imperativo de no multiplicar los entes de forma innecesaria a la hora de querer explicar un determinado fenómeno. Y este es un punto importante. Pero yo quisiera regresar un poco, de hecho, a Occam, porque al final no me dijiste no me dijeron lo que opinan de esa cuestión. ¿Qué se diría desde una postura radicalmente nominalista en torno al concepto de pecado, o al concepto del bien, o el concepto del mal? Porque yo creo que aferrarte a la postura nominalista y llevarla hasta sus últimas consecuencias es casi un nihilismo, ¿no? Porque es un no esencialismo en este sentido. No existen estos universales, son solo nombres arbitrarios, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué es el pecado, no? Sino un universal, que bajo esta perspectiva no sería más que una abstracción mental, como un discurso. Sí. Digo, continuando con lo que tú dices, yo aquí tomé unas notas y tal cual, ¿no? Dice, no hay verdad como universal. La verdad son solo nombres, un vocablo. O sea, eso es Nietzsche, güey. Sí. O sea, eso después lo vino y dijo Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral, y todo el mundo, ay, qué transgresor, pero pues Occam aquí estaba diciendo, bajo la postura nominalista, que no hay verdades, ¿no? Porque no son universales. Claro, y continuando con este tema que propones tú para debatir en relación al concepto del pecado, pues ¿no te parece que también esto, no les parece que todo esto, poner en esta tela de duda, abre la puerta para el protestantismo? Sí. Que posteriormente pues va a tomar fuerza con Lutero, ¿no? Claro. También es como que una puerta que abre, ¿no? Me parece que sí. Yo creo que el nominalismo fue de hecho un
una puñalada muy fuerte en el corazón del catolicismo, en el corazón de la Edad Media, sí. claro, ¿no? Y yo creo que sí, a partir de ahí, de esta deslegitimación del discurso oficialista del clero, sí se da esta ruptura, sí se da esta decisión que luego da lugar a la postura protestante, ¿no? Claro. Son cuestiones súper importantes. Claro que tiene muchísimo que ver el contexto histórico que introducimos, todos estos acontecimientos, pero en el ámbito del pensamiento yo creo que esto es un factor ideológico clave que explica el advenimiento de esta oposición protestante. Sí, yo lo veo como lo que en la política moderna se conoce como un voto de castigo, ¿no? A lo mejor el protestantismo no convencía a las masas, pero era otra opción, porque ya había un hartazgo, ¿no? Sí. En relación al cristianismo tradicional. Claro, es como el voto de castigo en México, ¿no? O sea, no, voy a votar por porque Nada estos más partidos ya... exactamente. Sí, para chingármelo. Sí, o sea, es por descarte, no tanto por un seguimiento genuino, ¿no? Sí, sino claro. por un castigo al otro, ¿no? Al oficialismo. Así Sí, es. por supuesto, es una resistencia a fin de cuentas. Bueno, pero o sea, la pregunta que surgiría aquí entonces ¿es el protestantismo algo más aferrado al nominalismo o todo lo contrario? Porque no sé, me parece haber observado a mí que el nominalismo es algo más aferrado a la interpretación completa y aferrada de la Biblia, ¿no? Por eso se diferenciaba mucho de las religiones católicas en cuanto a las celebraciones, en cuanto a vivir la vida más prudente hacia Dios, ¿no? Digamos que los católicos por confesión tenían el perdón de Dios y después podían hacer lo que quisieran, ¿no? Claro. Y a diferencia de un protestante, vivía, como lo dice Nietzsche, ¿no? Con temor, ¿no? Vivía con temor a quemar su vida, ¿no? La única oportunidad que tiene para poder llegar al cielo, ¿no? Por eso es que este concepto de pecados y se rescata del nominalismo. Claro, pero ¿sabes qué? Y perdón que te interrumpa, pero ¿sabes qué es lo que ve en el protestantismo? Un imperativo más de vida por encima de esta cuestión como ascética del catolicismo, ¿sabes? Porque en la religión católica se te insta a desapegarte del mundo material y a ser devoto, etcétera, y poner otra mejilla, pero el protestante cree que tiene que demostrar su valía ante Dios a través del esfuerzo y el trabajo para poder alcanzar la prosperidad material en la vida como muestra de su devoción, para luego obtener la recompensa divina. Entonces yo ahí sí veo una asignación de valores de virtud entre el nominalismo, ¿nominalista sería? Yo creo que sí. Yo sigo aquí un giro un tanto nominalista si lo vemos desde esta perspectiva. Y me baso en lo que dice Max Weber en la ética protestante y el origen del capitalismo, ¿no? Se da esto, como esta importancia de alcanzar la prosperidad, el bienestar material en la vida a través del trabajo y el esfuerzo, porque así ante Dios tú demuestras tu valía y tu devoción, ¿no? Mientras que en el catolicismo es todo lo contrario. Sí. En el catolicismo, pues básicamente... Vives con lo que te da Dios, ¿no? Sí, y el que es rico, pues se va al infierno, ¿no? O sea, y es explícito, se dice explícitamente que pues los ricos puede que se la pasen con ganas en la vida, pero luego se van a ir al infierno, ¿no? O sea, no es para ellos el reino de los cielos. Suena como que muy progres, ¿no? Los protestantes y muy conservadores los... Sí. Algo importante es que ahora hemos saltado de 1100 de los años donde vivía Ockham a quedarse en la época protestante después de... Sí. Pues esto ya después de la Edad Media, ¿no? Sí. Pero pues sí podríamos ver esta influencia nominalista. Bueno, creo que como último punto sería importante esto, ¿no? Una completa diferencia. ¿Qué sería entonces una completa diferencia, viendo los estados locamente, un nominalismo y un realismo? Porque si se toma realismo con una palabra, digamos, plotiniana, como mencionaste en este momento, ¿no? Entonces existe cierta propiedad de forma y si existe cierta cosa de estudio. Sin embargo, yo veo aquí dos cosas, ¿no? Primero, los nominalistas son completamente antimetafísicos. Sí, claro. Sí. Y el realista no permite nada metafísico para interpretar las cosas, ¿no? Porque no, digamos, esto se daba no como las separaciones, ¿no? Realismo extremo, realismo moderado, realismo
digamos, combinado con las ideas de combinación. Sin embargo, vemos aquí entonces el punto en donde Occam tal vez sí señala el punto de que se debe estudiar la naturaleza y si es la forma más efectiva de conocer las cosas porque es las únicas que permiten ser estudiadas, pero al mismo momento no puede ser el nominalismo algo muy diferente a una metodología realista. Es que yo sí veo esta distinción muy radical, ¿no? Porque está en el núcleo y también en una suerte de epistemología, ¿no te parece? Porque, bueno, se parte de un presupuesto ontológico. Okay, sí. En el realismo, ontológicamente tienen existencia, son, ¿no? Los universales, las ideas eternas de las cosas, los moldes, por así decirlo, estos arquetipos, ¿no? Las formas perfectas de las cosas, tienen existencia ontológica y suelen atribuirle una existencia desde un punto de vista jerárquico más elevada, ¿no? El universal es más puro, es más perfecto que pues, lo particular que deriva, ¿no? La idea perfecta y eterna de Platón es lo más real, es lo verdaderamente real, mientras que el mundo sensible es su sombra, ¿no? Entonces, a partir de este presupuesto ontológico, tienes esta epistemología realista que nos dice pues, que el conocimiento tiene que partir de la idea, bueno, de que existen efectivamente estos universales, ¿no? En la realidad efectiva, en lo fáctico, ¿no? Mientras que el nominalismo no parte de este presupuesto ontológico, sino que lo niega rotundamente. Es una filosofía de reacción ante esta afirmación previa, ¿no? Y es esta epistemología que lo que dice es, pues nosotros nombramos cosas, ¿no? Y lo hacemos a partir de generalidades, pero solo son abstracciones, ¿no? Y son conceptos que existen en el ámbito de lo psicológico, de lo mental, pero no tienen una existencia real por fuera. Y eso tiene implicaciones pues, enormes, ¿no? Dependiendo de qué postura es la que uno adquiera, ¿no? Y este nominalismo del que estás hablando, el que estás explicando, ¿pudiera considerarse como el preámbulo del empirismo? Sí, yo creo que sí. Sí, claro que sí. Normalmente creo que incluso es el mismo Ockham que dice que solamente podemos conocer las cosas por medio del acercamiento más próximo, sí. Lo empírico. De la experiencia. Claro. De la experiencia sensible. Okay. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que deberíamos... hemos excedido ahora, sí. Vamos por la hora ya. Sí, 2 minutos más y es la hora, ¿eh? Pues sí, deberíamos concluir. ¿Tú, Ramiro, qué dices? Bueno, yo a pesar de no ser un gran seguidor de la filosofía medieval, lo que rescato, o lo que más me llamó la atención, fue la interpretación de los textos, la interpretación de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, y cómo entre los mismos autores combatían, entre comillas, por quién tenía la razón, ¿no? Al final de cuentas, esto es filosofía y esto es lo que nos gusta, ¿no? Aunque esté girando en torno a un ente ficticio, ¿no? Todopoderoso, omnipotente. Mi papá, no hables así de mi papá. Ok. Aunque eso no nos guste a los no creyentes, pero al final de cuentas lo que hicieron estos autores, pues es filosofía, ¿no? Entonces esto es lo que yo rescato. Tampoco soy fan del misticismo, creo que, híjole, no, bueno. Ok, digo, consumirlo como recreativo está bien, pero ya escribir sobre eso, ¿no? Todo con medida. Todo con medida. Evita el exceso, ¿no? Pero muy interesante, fue un curso muy interesante, como por ahí escuché en un podcast, se aprende también de aquello con lo que no estás de acuerdo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me llevo yo de estos autores y de estas corrientes. Yo sí quiero leer más de Margarita Porete después de lo que menciona Jorge, súper interesante. ¿Tú qué concluirías? Es religioso, pero a la vez también no lo es, ¿no? Sí, claro. Yo creo que concluyo algo muy interesante. Fue muy... Vaya, esta breve historia que ha sido lo medieval, si ha habido un cambio demasiado grande entre una iglesia completamente hegemónica que tiene el control de todo a gente que empieza
a quitarse esas sombras, ¿no? Digamos, por ejemplo, Porete, aunque pudiera decirse una de las seguidoras de lo que es la religión, pues demuestra que hay más formas de interpretar. Formas de espiritualidad. Claro, formas de espiritualidad de interpretar. Y por otro lado, vemos cómo avanza ya cuando llegamos a Averroes, a tratados acerca de la cosmología, la composición del ser. Empieza a haber debates concretos sobre la forma de estudio, ¿no? Y pese a que es demasiado aristotélico todavía, pues permitió el paso a lo que fue después Guillermo Ockham, ¿no? Y después avances y avances y avances. Y fue pues algo que se dio gradualmente, no se dio de la noche a la mañana. Es muy probable que alguien lo mataran en ese momento si se ponía a la verdad, pero vaya, fue un paso que se dio muy lentamente, pero también fue muy interesante, ¿no? Y creo que es una pues, lección valiosa acerca de los modos en los que podemos obtener una nueva filosofía sobre todas las cosas. Muy bien. Yo, solo para robustecer lo que acaba de comentar Jorge, justo el día de hoy tuvimos un examen de filosofía medieval y venía una pregunta al respecto, ¿no? ¿Qué es Aportaciones del cristianismo. aportaciones del cristianismo a la filosofía? Entonces, palabras más, palabras menos, lo que yo respondí, porque pues obviamente era una pregunta abierta, es que fue como un mal necesario, ¿no? O sea, esto que se vivió en el medievo sí entorpeció el curso de progreso y desarrollo científico principalmente, epistemológico también, pero pues es como que un mal necesario. Esto lo comento por lo que acaba de decir Jorge, que pues tenía que pasar, ¿no? Era parte del hilo conductor. Al final de cuentas, la filosofía medieval no deja de ser un eslabón más en la cadena, y si falta un eslabón en la cadena se parte en dos, ¿no? Entonces, repito, yo lo veo como guardando la proporción, pero pues como un mal necesario, ¿no? Que sí fue un estancamiento en la filosofía, pero tenía que pasar. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si no hubiera ganado Sócrates, Platón, y hubiera seguido el estudio de los jónicos? Probablemente hubiera sido precioso, hubiera sido hermoso. Avances completamente. Sí, claro. La filosofía presocrática, la filosofía de la naturaleza, ese era el camino. Ese era el camino. Nos desviamos bien, cabrón. Sí, ¿no? Quizá la revolución científica hubiera llegado 4 siglos antes, sí, no lo sé. Sí. Pues yo, lo que se me queda es que la filosofía, sin importar cuál sea el contexto, siempre va a estar ahí peleándose. Y que el ser humano es inherentemente conflictivo y contradictorio. Vaya, que es parte de la dialéctica. Es parte de la dialéctica, todo esto, ¿no? O sea, siempre te vas a estar peleando. Imagínate, contraponer. Y es que, imagínate, ¿no? Yo digo, ok, la gente tenemos esta noción de la Edad Media, el periodo oscurantista, qué horrible, ¿no? Pero un nivel de ideas. Imagínate, se está instituido un discurso como verdad, según el cual vas a obtener la salvación, Dios existe, la vida tiene sentido, todo forma parte de un plan. Y te pones a pelearte, ¿no? Que si nominalismo y que si realismo y todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de debates, todas las posturas encontradas y contradictorias, ¿no? O sea, simplemente el ser humano carece de la capacidad necesaria para estar conforme, para estar contento de, ok, me voy a ir al cielo, con eso. ¿no? Sí, claro. Terrible, ¿no? Y eso es lo que me llevo, que la filosofía es la expresión de este carácter inherentemente revoltoso del ser humano, y que sin importar el contexto siempre vamos a estar ahí los malditos filósofos pensando y repensando y sobrepensando y preguntándose cosas. En relación a esto mismo que estás comentando, de cuando viene una idea nueva que da un giro de 180 grados o que revoluciona algún concepto o alguna postura que venía siendo aceptado durante mucho tiempo, lo que platicábamos hace un rato, volviendo al examen que tuvimos hoy, de lo que contestamos en relación a Pseudo Dionisio, sí, que vino y propuso la teología negativa. La teología negativa, o sea, qué interesante, ¿no? En su momento a lo mejor muchos se han de haber asustado, ¿no? ¿Cómo que una teología negativa? Pero los que en realidad amaban la filosofía seguramente lo abrazaron, como ahorita nosotros decimos, qué bien, ¿no? Qué padre, qué chido que viene alguien y propone algo, pues, desde el otro lado de la barra, ¿no? Y esto al final de cuentas, como lo dijo Rubén, es filosofía. Claro, por supuesto. Yo creo que esa es la conclusión.
En efecto, es filosofía. Muchas gracias.